Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo del otro lado de la pantalla. Una vez más, Cine Club Lugano nos hace presente. El mes de julio nos trajo una película Bayay, en la cual estuvimos compartiendo en las redes sociales para que ingresen a la plataforma Cinear, como siempre, gracias al acompañamiento y el apoyo del INCA. En este proyecto tenemos la oportunidad de poder ir eligiendo títulos para compartir con todos ustedes y después tener el lujo del último viernes de cada mes charlar con alguno de sus protagonistas. Este mes no va a ser la excepción, vamos a tener un invitado de lujo, así que ahora en breve ya vamos a estar charlando con él y a cargo de Judith, como siempre, la entrevista. Así que en este momento le voy a pasar la palabra a Guillermo Winicki, quien es el director del proyecto Cine Club Lugano, que nos va a contar un poco de cómo viene el proyecto, cómo nació y cómo nos encuentra en este año tan particular este proyecto Cine Club Lugano. Guille, buenas noches. Buenas noches, gracias Marian. Buenas noches a todos, les doy la bienvenida. Yo soy Guillermo Winicki, director de Gestión Cultural de la UTN Buenos Aires. Para quienes no han visto las entrevistas anteriores, les cuento que Cineclub Lugano es un proyecto que comenzó a gestarse varios años atrás con los vecinos del barrio donde se encuentra nuestro campus universitario, el campus universitario de la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. Cineclub Lugano es un proyecto de cine debate que surge por un lado para dar respuesta, como decíamos, a la falta de salas de cine del barrio y sus alrededores, y por el otro para promover un acercamiento a los vecinos en torno a una actividad cultural. Junto con Mariano Belvedere y la Asociación Tecnológica del Sur, que preside el colega y amigo, como siempre, el ingeniero Héctor Alcar, decidimos crear este proyecto en las instalaciones del campus de la UTN Buenos Aires. Cineclub Lugano también fue declarado de interés cultural y social por la ley de mecenazgo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, antes de declararse la pandemia, por lo que tuvimos que adecuarlo a la situación sanitaria. Gracias al apoyo del INCA, como comentaba Mariano, que ha facilitado el uso de la plataforma Cinear, cine.ar, hemos lanzado esta versión digital para llegar en principio al barrio, pero también, gracias a la tecnología, a toda la comunidad. Queremos agradecer muy especialmente también a la Fundación Banco Itaú por haber financiado este proyecto. Para terminar, le quería proponer que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, Cineclub Lugano, para disfrutar de nuestra programación donde ofreceremos una película mensual y el último viernes de cada mes, a las 20 horas, una entrevista a algún protagonista del fin del mes. En esta oportunidad, el protagonista es nada menos ni nada más que el director de la película. Ahora sí, entonces voy a invitar a Judith Brandweimann, quien va a entrevistar al talentoso y querido director de la película de este mes, que es Bayay, Fernando Spinner. Bienvenido, Fer. Es un honor y una alegría para nosotros tenerte aquí. Queremos agradecerte por participar de nuestro proyecto. Adelante, Judith. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme y felicitaciones por este emprendimiento tan bueno. Bueno, es un placer enorme, enorme entrevistarte, que estés, que nos acompañes. No sabes lo importante que es esto, la función social que esperamos que cumpla y es lo que estamos buscando. Y tenemos el honor de tener el primer director al cual vamos a entrevistar. Y ya que además sos vos, me viene bárbaro, para poder pedirte que nos ayudes a poder hacer llegarle a la gente, hacer conocer un poco cómo ves vos, cómo pensás qué es la figura de un director, cómo la vivís y cuál pensás que es su función. Bueno, sin duda, yo te voy a hablar un poco de mi experiencia, que de algún modo resume lo que es un director de cine en Argentina, que además es un director de cine independiente. Por lo tanto, en Argentina, en general, a diferencia de las grandes industrias del cine mundial, los proyectos nacen gestados por el director. O sea, el director empieza por decidir
qué película, cuál es la película que quiere hacer. Por ejemplo, para hablar claramente de la película de la que vamos a hablar hoy, que es Abayay, Sí, sí, sí. en el año 1990, yo leí el cuento de Antonio Di Benedetto, Abayay, y me dije a mí mismo, yo quiero hacer una película a partir de este cuento. Entonces, esa fue una decisión en la cual después la realidad, porque hacer una película es muy difícil, y esta película en particular es una película difícil de realizar por una serie de cuestiones que después voy a desarrollar un poco más. Me llevó 20 años llegar a concretar la realización de esa película que deseé hacer como mi primer película y que después finalmente no lo fue. Por suerte, en esos 20 años realicé otras películas, pero este era un proyecto que siempre yo tenía y en el cual trabajé en distintas etapas hasta que logré hacer. Por lo tanto, partiendo de ahí, de decir, bueno, el director en el cine argentino, que es en el cine argentino independiente, primero que nada es el que decide cuál es la película. Bien. Luego, para hacer esta película tuve que conseguir los derechos del cuento, que fue en principio algo que compramos para poder hacer la película, y luego conseguir el dinero para hacer la película, o sea, los elementos para constituir la producción de la película. Sí. En este caso, esos 20 años, una parte importante se fueron en esa búsqueda. El inicio tenía un coproductor en Italia, luego dejó de serlo, pasó lo mismo con unos coproductores en Francia, y lo mismo con un coproductor en España, hasta que finalmente el proyecto, que mientras tanto lo íbamos presentando a distintas posibilidades de obtener recursos, fue ganador del concurso del Bicentenario del Instituto Nacional de Cine. Uno de los 6 ganadores. Entonces, ahí conseguimos un monto que no era el suficiente para hacer la película, pero que de cualquier manera nos permitió rodarla en las condiciones que pudimos hacerla con ese dinero. Entonces, el director, en este caso, además, y es lo que yo creo, digamos, imprime todo un espíritu al proyecto. El espíritu de su tesón para lograr realizarlo, la elección de los actores, el equipo técnico, los miembros del equipo técnico, que pueden ser alrededor de unas 70 personas, que ese también es un tema que si querés después ahondamos un poco más sí, en cuáles son los miembros de ese equipo técnico. Sí. Y después, bueno, ya ahí es como un director técnico de un equipo de fútbol. En la elección de los jugadores ya hay una concepción de un espíritu y de el tipo de dinámica y el tipo de vínculos que se van a establecer. Después, bueno, hay todo un proceso previo a la realización de una película. Ese proceso previo, primero que nada, es la escritura del guión, que es la piedra fundamental. Ese guión es algo que van a leer los actores y cada uno de los miembros del equipo técnico, y va a ser el punto de partida de una serie de diálogos y de intercambios que se van a realizar a lo largo del proceso. Por ejemplo, con los actores, primero me fui juntando con cada uno de los actores, fuimos leyendo el guión. Primero, el guión, ¿lo escribiste vos? Bien. El guión lo escribimos en un proceso largo en el tiempo. Primero que nada,
con un guionista y director muy amigo mío, que se llama Javier Diment, que es un gran director de varias películas, y con Javier fue un proceso largo, porque cuando un grupo de productores franceses quiso hacer la película, ya trabajábamos con Javier, por lo tanto estuvimos en Francia 1 mes y medio trabajando con los productores, y después fuimos escribiendo en distintas etapas la película, pero fue un proceso largo en el tiempo. Después se sumó Santiago Adida, que había sido alumno nuestro en la ENERC, que es la Escuela Nacional de Cine, y al que sumamos en el último tramo del proceso de guión. Bien, respondí a tu pregunta. Sí, quería preguntarte además otra cosa. Decime. A vos, o sea, es una cosa, vamos como echando cosas. Sí, Sos claro. particularmente un director que tiene una vinculación con la literatura muy especial, de acuerdo a lo que más o menos conozco de tu recorrido, que es muy, muy increíble, muy interesante. Vinculación con grandes escritores aparte, ¿no? Te has metido con Roberto Arlt, con muchos, muchos grandes. ¿Qué te pasó en este caso con Di Benedetto como para haber elegido el cuento? ¿Qué es lo que te movilizó? Y esta cosa tan difícil que es generar la transposición de un lenguaje al otro, ¿no es cierto? Pasar de literatura a cine y que esto sea efectivo, pues resulte eficaz, que el producto sea bueno en este caso. ¿Cómo pensás que lo generaron y lo lograron entre los tres después de tanto tiempo de trabajo? Bien, efectivamente es como vos decís, he tenido la experiencia de adaptar diferentes obras literarias y de trabajar con escritores compartiendo la escritura de un guión, como ha sido el caso de mi primer película con Ricardo Piglia, uno de los grandes escritores de nuestra historia de la literatura, y también en los últimos tiempos y antes con Pablo de Santis, que es un gran escritor que recomiendo mucho. Por lo tanto, sí, he tenido experiencias de adaptar obras literarias. Yo descubrí a Antonio Di Benedetto con la lectura del cuento Abashai. No lo conocía, lo descubrí en el año 1990. Antonio Di Benedetto es un escritor, un gran escritor, muy considerado, muy valorado, que escribió el cuento Abashai estando preso durante la dictadura militar y le prohibían escribir. Por lo tanto, él escribía en una letra en miniatura y empezaba diciendo: anoche tuve un sueño, como si fuera una carta. Ponía 2 puntos y empezaba a escribir el cuento. Y eso se lo daba a una amiga artista plástica que una vez por mes lo iba a visitar a la cárcel en Mendoza. Estuvo preso durante la dictadura militar, no tenía ningún tipo de militancia, nunca entendió por qué estuvo preso y hay muchas, se lucubran muchas cosas distintas. Lo cierto es que él era director de un diario en Mendoza y durante la dictadura cívico-militar lo más importante era acallar las voces que podían estar en disonancia con lo que se llamaba el proceso de reorganización nacional. Entonces eso es un hecho muy significativo de la escritura de este cuento. Y entonces, a partir de ahí, bueno, ese era un libro que venía con otros cuentos, y entonces leí obviamente todos esos cuentos que me parecieron muy fascinantes, y luego leí y empecé a tratar de leer la obra de Di Benedetto, que básicamente son las novelas Sama, Los Suicidas, El Silenciero, como sus novelas más importantes, y tiene varios libros de cuentos, Cuentos del Exilio, Caballo en el Salitral, Absurdos. Bueno, un gran escritor que luego cuando quedó libre se exilió y después fue tomado por la tristeza del exilio, y cuando regresó a la Argentina fue bastante ninguneado y murió un poco, casi se diría, de tristeza. Quedó
muy dolido y muy golpeado con la tortura a la que fue sometido durante sus años de cárcel, y a partir de ahí quedó bastante deteriorado, ¿no? Así que me introduje en el saber de lo que era Antonio Di Benedetto. Esto es la aventura del cine también, ¿no? Que son puertas que uno abre y que te van abriendo el universo de mundos que vos desconocés. ¿Qué es lo que le pasa al espectador cuando ve una película? Y en este caso, a un director cuando descubre a un escritor y empieza a ahondar en ese mundo. Así que en ese proceso viajé una vez a Mendoza, entrevisté amigos de Antonio Di Benedetto, tuve la posibilidad de ver documentales que cineastas mendocinos realizaron sobre él, y un poco por mi modo de ser, fui a la búsqueda del apoyo espiritual de este escritor que de alguna manera nos estaba inspirando y nos estaba dando el corazón de su cuento para hacer una película. Y entonces accedí a cartas de Antonio Di Benedetto porque la obra de Di Benedetto hubo muchos intentos de llevarlos al cine y muchos fracasos en esos intentos, que son habituales en el cine. Sí, lo sé. Entre ellos un director llamado Sarkis, ya fallecido, que intentó hacer Sama, y entonces yo accedí a las cartas que él se intercambiaba con Sarkis, en donde pude descubrir que Di Benedetto tenía un gran deseo de que sus obras fueran llevadas al cine, y era un cinéfilo muy interesado en el cine. Así que bueno, me fui ¿Y a Valley nutriendo. por qué? De toda la obra, después, o sea, fue el primer cuento que leíste, pero conociste toda su obra. ¿Por qué decidiste que fuera Valley tu meta? ¿No? Bien, ¿Qué te conmovió? bueno, en principio el cuento aborda algunos temas: el tema de la violencia, el tema de la culpa, y lo aborda en el mundo de los gauchos. Sí, de la gauchesca vamos a hablar también, vamos a meternos un poquito si podemos. Excelente. Dale. Sí, te escucho, por favor. Y yo ya traía un mandato de hacer un western. Y ese ¿Por qué mandato, mandato? ¿Por qué mandato? ese era un mandato que había nacido en mí porque cuando yo estudié cine en Italia a principios de los años 80, y cuando regresé, fui tras una cosa que había vivido de niño, que mis padres me llevaban mucho al delta del Tigre, a las islas del Tigre. Y alquilamos con mi mujer una casita en el delta, en donde descubrí que un par de meses antes había vivido y fallecido ahí un director de cine llamado Hugo Fregonese. Nada más y nada menos. Hugo Fregonese es el Bárbaro. director del western icónico de la historia del cine argentino, que se llama Pampa Bárbara. Bárbara, así es. Es una película que dirigieron junto con Lucas de Mare y Hugo Fregonese. Quien me alquilaba la casita era la sobrina de Hugo Fregonese, Clarita Fregonese. Y entonces yo, cada inicio de mes, iba con mi canoita a la isla donde vivía Clarita Fregonese a pagar el alquiler, y ella me regalaba algo de su tío. Hermoso, una historia hermosa. El poncho que él usaba cuando filmaban Pampa Bárbara, el guión con las marcas, el guión original con las marcas de su tío de Pampa Bárbara, los folletos de publicidad de Apenas un delincuente, otra película de Hugo Fregonese, y notas de diarios de Hugo Fregonese, en donde yo fui descubriendo quién era Hugo Fregonese, un director argentino notable que hizo la carrera más importante que un director pudo haber hecho en Hollywood. Así es, sí.
que dirigió muchos westerns con grandes estrellas de los años 40 y 50. Y luego dirigió también en España y en Italia y en Alemania. Así que su pasión por el western se me fue transmitiendo. Yo con todos estos elementos me fui armando como una especie de santuario Hugo Fregonese, que después llevé al rodaje en Amaicha del Valle, en los Valles Calchaquíes en Tucumán, y puse en mi habitación del hotel, así que cada mañana pedía al espíritu de Hugo Fregonese que nos acompañara en la filmación de la película. Una mística hermosa, sí. Sí, y yo creo que esa es una clave. Tal vez lo más importante que aprendí en mis años en Italia tiene que ver con la mística que se produce en la realización de un rodaje, de una película, y en la preparación, en el rodaje y en todo el proceso, ¿no? Y creo que es fundamental, y tal vez la película más atravesada de mística que realicé en mi vida fue esta, porque no solo estaba el espíritu de Antonio Di Benedetto, que fui a convocar a Mendoza, sino el espíritu de Hugo Fregonese, y después se suma el espíritu de los originarios del lugar donde filmamos la película, que son los Amaicha, que ya tengo toda una historia luego para contar de eso, y la Pachamama, a la que ellos pidieron que bendiciera nuestra película. Hermoso, todo el relato. En realidad, bueno, ya que estamos en esto, el cine argentino tiene algunos hitos importantes en relación al western, no hay muchos, pero no todos son notables, pero hay unos importantes, y con la gauchesca también. Te metiste en un lugar complejo y has salido así, glorioso y con creces. Realmente es muy complejo. Y en esto que decías, bueno, el proceso en el cual el director elige el proyecto, el texto, te metiste con la gauchesca y hiciste la elección de cambiar inclusive el paisaje icónico del western, ¿no es cierto? Que supongo que sería, no sé, para nosotros en imaginario la Pampa Húmeda, un espacio como más despojado y despejado, y elegiste trasladar el rodaje a Tucumán, ¿no? A los Valles Calchaquíes. Y además con la gauchesca de un modo muy particular, y con dos situaciones que son muy icónicas para el cine. El western como inicio de lo que sería el relato cinematográfico en la historia del cine en sí mismo, ¿no? Y por otro lado, para la literatura nuestra, la gauchesca. Y con ambos armaste una propuesta maravillosa. Contame cómo hiciste esa alquimia, cómo fue, cómo se te ocurrió. Bueno, siguiendo un poquito con ese relato que inicié recién, yo tenía el mandato de hacer un western, yo quería hacer un western, sentía que el western, que es un género que inventaron los norteamericanos para contar la conquista del oeste, tenía muchos puntos en común con nuestra propia historia, y era un género muy genuino en nosotros, no era agarrar un género extranjero y adaptarlo porque sí. ¿Cuáles son esos elementos que comparte el western con nuestra propia historia? Territorios grandes, territorios sin ley, hombres de a caballo, violencia, duelo, un exterminio indígena que también compartimos con los norteamericanos, que masacraron a sus originarios de la misma manera que Roca, entre otros, lo hizo en la Argentina. Entonces, creía que era un género que correspondía abordar y que no había sido tan abordado en la historia de nuestro cine, porque podemos nombrar Pampa Bárbara, Nobleza Gaucha, una película, creo que fue la primera película Sí. cine, y La Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha,
Juan Moreira, del gran Juan. Leonardo Fabio, pero que es Ahí, más ahí me gauchesca. pararía un cachito. Bien. Para ver, porque no es lo mismo, pues también de Nilsson hizo Martín Fierro, un fallido Martín Fierro para Sí. mí, desde mí. Sí, sí. Pero la película tiene algún contacto con Moreira y algo de Nazareno Cruz, te diría, en algunas cosas, en algún lugar. Puede ser que haya un espíritu ahí dando vueltas del imaginario de Fabio, que es extraño, ¿no? Como se enganchan, porque no es Abayay la figura de Moreira. De hecho, bueno, Moreira existió, por un lado, Abayay no. Claro. Y por otro lado, las funciones sociales de Abayay y de Moreira fueron distintas. Me gustaría, si podés, que te adentres un poquito en esto. Sí, coincido con lo que vos decís en relación a Nazareno Cruz, básicamente por esa idea de la religiosidad pagana. Genial. La lechiguana, todo ese mundo maravilloso. Sí. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido hay algo que ya viene del cuento, que es la construcción del mito a partir del malentendido. En el cuento, Abayay, que ha asesinado, y en la mirada de ese niño, que es el hijo del hombre que él ha matado, se descubre su propia maldad, su propia violencia, y decide pagar su culpa subiéndose a su caballo para no bajarse nunca más, sí. Empieza a generar en quienes ven a ese hombre que no se baja nunca del caballo de ningún modo, un malentendido que lo va convirtiendo en santo a la mirada de los otros. Entonces eso es un elemento que nosotros tomamos como un elemento muy importante para la película, porque la película directamente ya es un santo sanador, curador, que posee poderes mágicos, ¿no? Y sin duda Fabio es uno te diría, de los más importantes directores de la historia de nuestro cine, que ha marcado. Esos son los grandes de una disciplina artística, los que marcan y de algún modo dejan una huella que llama a transitarla, ¿no? Entonces, con toda humildad, porque se trata de uno de los grandes directores de nuestra historia, que ha abordado diferentes géneros, pero ese es un género que le era muy genuino y que casualmente Fabio es mendocino, al igual que Antonio Di Benedetto. Entonces hay ahí algunos elementos que también comparte con el gran Di Benedetto, ¿no? Así que sí, esas son películas que vi como espectador y que me fascinaron y que quedé impactado por ellas. Entonces uno ya casi sin proponérselo está marcado por eso, digamos. No es que dice, vamos a ver, eso ya está visto, ya es parte de nosotros. Y eso es la cultura. Eso es la cultura. Yo, mira, entre las grandes personas y artistas con las que tuve la suerte de compartir hechos de creación artística, está Luis Alberto Spinetta, con quien compartí un cortometraje, que fue el único cortometraje que él actuó, que yo dirigí, que se llama Balada para un Kaiser Caravera. Un día, filmando con Luis, que era una permanente fuente de alegría, poesía y saber, Luis me dijo, nosotros somos frontones y la cultura es como una pelota que pega en nosotros y entonces rebota de la manera en que nosotros somos. Nosotros solo le damos un chanfle a esa cultura que pega en nosotros. Y esa es nuestra obra. Es muy lindo eso. Hermoso. Especialmente pensando que es Spinetta, uno de los más grandes poetas y artistas contemporáneos que hemos tenido la suerte de compartir. Sí. Qué Así lujo. Que, hermoso, sí, los dos. la verdad que sí. Entonces un poco es eso, ¿no? Nosotros acá estamos, digamos, como dice el Puma Goiti en Adiós querida luna, apunten bien, dice, acá estoy, ¿no?
Y bueno, y eso también es algo, una enseñanza de humildad también, ¿no? De decir, bueno, o sea, la cultura ya está. Nosotros venimos a aportar este paredón, digamos, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que vos decís de Fabio sucede, es algo que ha sucedido y que uno va descubriendo también, ¿no? Entre otras cosas, en este tipo de charlas. Sí, bueno, y a Vallay, digamos, a vos particularmente te conmueve, para tener deseo, las películas de este estilo pueden llevar mucho tiempo de realización, pero 20 años sosteniendo un deseo hay que tenerlo y tiene que ser muy fuerte la pasión, ¿no es cierto? ¿Qué fue eso en Navallay que te llevó a hacerlo y cómo terminaste construyendo el camino? Vamos, porque te fui cortando en este relato, ¿no? Te fui interrumpiendo, perdón. No, interrumpime que me da gusto las interrupciones que venís haciendo. Me Muchas ayudan, me gracias. guían y me motivan. Mira, primero que nada, hay que admitir que en el deseo siempre hay un misterio. Y entonces es difícil dar una respuesta inequívoca a lo que vos me preguntás. O sea, yo sentí que esa era la primer película que yo tenía que hacer y terminó siendo un mandato directamente, con el que quedé condenado de alguna manera, igual que Abayay queda condenado por su deseo de redención. Seguro, sí, sí. Y entonces, bueno, ese relato me atravesó por muchos motivos, digamos. Me gustó algo que tiene que ver con la violencia, que es un hecho muy significativo de nuestra historia, y me impactó mucho la idea de la culpa en una persona no atravesada por la cultura, digamos. O sea, me dio una dimensión de la culpa nueva, en el sentido de que casi como descubrir que la culpa viene con el ser y Ajá. no con la cultura, ¿no? Uno puede pensar que la cultura pueda tener un componente de, 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 de saber muy grande, y sin embargo veo en este personaje que sin saber ni siquiera lo que la palabra culpa significa, la siente un dolor inexplicable por haber matado, y que la mirada de un niño al que él marcó su vida con la violencia lo empuje a la búsqueda de una redención. Creo que eso es algo que dije, esto es poderoso, este tipo dio en una tecla muy poderosa que tiene que ver con algo muy profundo del ser humano, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y quería preguntarte, entre el camino que fuiste haciendo para poder pensarla y armarla, ¿qué sucedió con la elección del elenco? O sea, ¿cómo fue que pudiste pensar, bueno, Pablo Cedrón es Abayay? Más allá de todo lo que podemos extendernos, que me encantaría, porque hay un trabajo en cada uno de los personajes muy importante. De hecho, a ver, bueno, Pablo tiene una sapiencia en relación a lo que es el vínculo con los animales, con los caballos particularmente, pero no todos los actores, hay que poder hacerlo. En Argentina no hay tradición de hacer westerns, utilizar caballos, hacer películas de época, es toda una... No, realmente te metiste y es una tendencia por lo que veo en mucho de tu cine. Y yo que soy bastante obsesiva por reconocer que es un placer la dirección de arte de la película, que es otro tema también a tener en cuenta. Y al haber elegido el elencazo que elegiste, que es como la selección, no se puede creer, cada uno está en su registro y a su vez cada uno de ellos, por ejemplo, mantiene su acento, que eso le da una sonoridad muy peculiar a la película,
y lo hacen con excelencia, porque realmente podría sonar un poco liche cuando tenés actores que no lo pueden sostener, y acá esto es un lujo. Escuchar el castizo de Goiti es impresionante, no sé, de todos, ¿no? Es una cosa impresionante, cada uno de ellos, y tienen acentos diversos. ¿Cómo trabajaste con este elenco? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lograste que se juntaran todos? ¿Cómo lo hiciste? Es un proceso hermoso, contanos un poquito. Bueno, me gustan mucho tus preguntas y tus reflexiones, porque Muchas gracias. vas muy a las cosas más importantes de la película. Estas cosas que acabas de preguntarme son, para mí siempre fueron claves en la película. Yo siempre una de las cosas que me preguntaba y que me pregunté hasta poco tiempo antes de empezar a filmar es, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a hablar? ¿Voy a tener que inventar un idioma? ¿Cómo voy a construir el verosímil de los diálogos, del modo de hablar? Era para mí algo clave, algo clave. Y en ese sentido, agradezco esos 20 años que atravesé para llegar a finalmente filmar la película. Por muchos motivos. Primero porque las experiencias con coproductores internacionales me llevaron por caminos diferentes. Pensá que cuando había un coproductor francés, el niño Julián venía de haber sido educado en Francia y volvía con una pareja que era una especie de Marie Curie, una mujer de avanzada, y entonces, y cuando tenía un coproductor francés, español, era un actor, el protagonista era un actor argentino que tenía un recorrido en el cine español y eso le permitía al productor español, porque es importante que la gente que no está habituada a lo que es hacer una película, sepa que muchas veces esas decisiones ligadas a lo productivo marcan las decisiones que se van a tomar. Por ejemplo, si yo, para poder hacer la película con mayor cantidad de recursos, que hubiera sido algo a favor de la película, acepto hacerla en coproducción con un productor español, voy a tener que poner un actor español. Y entonces, eso es así, no hay vueltas, y a nadie se le ocurriría que eso va a ser en contra de la película. Entonces, bueno, en esa época el protagonista era un gran actor llamado Ernesto Alterio, que es el hijo de Héctor Alterio, que era un lujo contar con él. Cuando yo estaba en charlas con este coproductor español avanzadas y me comunica que me van a otorgar el premio del Bicentenario, yo le digo al coproductor español que no voy a hacer la película con él y que la voy a hacer solo en Argentina porque no quiero poner a actores españoles y quiero que el protagonista sea Pablo Cedrón. Y creo que Pablo Cedrón fue el único en quien yo pensé. Y Pablo Cedrón, que para quienes no lo sepan, falleció hace aproximadamente 4 años, 3 o 4 años. Pablo Cedrón tenía, como vos muy bien dijiste, un elemento clave, que es que era un gran jinete y tenía un vínculo con los animales y con los caballos desde niño. Y eso es algo que un actor, hay ciertas verdades que o las tiene o va a ser muy difícil que las adquiera. Por ejemplo, Risi, Nazareno, Moro, fueron durante 3 meses a tomar clases para saber andar a caballo, porque como muy bien decís vos, nosotros no tenemos una tradición en este género, y por ejemplo los actores en Estados Unidos aprenden a andar a caballo por si los llaman a hacer un western, y ya lo saben, y ya está en su currículum. Pero en el caso de Pablo, ese saber que él le aporta a la película es fundamental, porque la película trata de un tipo que se sube a un caballo y no se baja más. Entonces no puede no ser alguien
que suceda lo que sucede cuando vos lo ves a Pablo andando a caballo, que te emociona, te da emoción verlo andar a caballo, porque hay una verdad en eso que él está haciendo, que es imposible de encontrarla si ya no viene con él. Sumado a esto, había otra verdad que yo conocía de Pablo, porque Pablo Cedrón es un actor que yo cuando tenía 17 años fui al estreno de El juguete rabioso, protagonizado por Pablo Cedrón, sí, y quedé fascinado con él. Y desde entonces que lo sigo y lo admiro y estoy atento a él, por lo tanto sé de su historia, de su vida y de su ser. Y lo que tiene Pablo Cedrón además es que comparte el conflicto fundamental del personaje. Y esa también es una verdad que trae, si bien esa es una verdad que un actor puede adquirirla. Pero en el caso de Pablo ya estaba con él, que es, Pablo era una persona violenta, que sufría mucho de su propia violencia, que la padecía. Entonces ahí había dos hechos fundamentales que ese actor que yo sentía que iba a encarnar como nadie a ese personaje traía. Además de que era un gran actor y un personaje muy especial, muy especial. Y nosotros nos vinculamos a la manera de Abayay, porque cuando yo lo llamé, le entregué el guión y le dije, yo deseo profundamente que vos seas el protagonista de esta película. Te propongo que nos conozcamos, a ver si entre los dos surge el deseo de hacer esto juntos. Y durante un año estuvimos encontrándonos a almorzar una vez cada 15 días, a charlar y a conocernos, tal como yo le propuse. Y casi ni nos dijimos, porque Pablo era como un gaucho, era muy difícil que te elogiara, era muy difícil que hiciera algo que no salía de su verdad, que no fuera algo sentido, que es algo en lo que un actor, un director en vínculo con los actores que siempre desean estar en una película, y cuando uno desea algo de otro, lo elogia, busca cosas que le gustan, busca agradarle. A Pablo no le interesaba agradarle a nadie. Era una persona muy especial. Y entonces era como nadie el indicado para esto, ¿no? Qué genial. Bueno, mira, tenemos como un límite de tiempo, nos persiguen, te van a hacer las preguntas del público. Así que ahora te paso un ratito con Flor y después yo te vuelvo a saludar. ¿Sí? Volvemos a encontrar. Buenísimo, buenísimo. La Florcita. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le estás pasando? Yo vengo acá a ser como el termómetro de la situación. ¿Cómo la voy a estar pasando? Me piden que hable y hablo sin parar. Claro, bueno, eso está bueno. Está bárbaro, buenísimo. No, muy bien, muy bien. Muy contento de las cosas, de la mirada de Judith. Me encanta su mirada sobre la película, las cosas que me preguntó, me hizo todo muy fácil y por eso estoy contento y agradecido. Buenísimo. Espero que las preguntas del público también te dejen contento y agradecido. No me hago cargo. Ninguna duda, porque expresan el interés por la película, así que desde ya estoy agradecido. Totalmente. Bueno, acá yo te vengo a hacer algunas preguntas que estuvimos nosotros en las redes. Si nos quieren seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como Cineclub Lugano y en YouTube como Cineclub Lugano y en Facebook también como Cineclub Lugano. Y bueno, entonces estuvimos en la semana preguntando a ver si la gente tenía ganas de qué quería saber de esta película y qué quería que vos respondieras. Y bueno, acá seleccionamos algunas preguntas. Por ejemplo,
¿Cómo te inspirás para realizar una película? ¿Qué te inspira? Algo que nos puedas decir sobre eso. Me inspiro trabajando e investigando y ahondando en las cuestiones que son el corazón de la película, tratando de entender qué es lo más importante de lo que voy a abordar y investigando, y también en los encuentros con los colaboradores fundamentales de la película, con el director de fotografía, con el director de arte, con el editor, con el músico o la música, con aquellos con los cuales, obviamente con el co-guionista, aquellos con los cuales vamos a hacer una reflexión previa durante el proceso de construcción de las decisiones que se van a tomar. Y como me gusta mucho trabajar con otros, esa es una característica personal mía, me gusta mucho escucharlos, me motiva mucho todo lo que aportan y compartir esos momentos. Para mí, cada vez que me tengo que encontrar, porque tengo la suerte de que voy a hacer una película con el director de arte o la directora de arte o con algún colaborador, es como si me voy a encontrar con un amigo a jugar. Y entonces eso ya me motiva y me llena de alegría y me dan ganas cada vez más. La motivación para una película se va construyendo en el tiempo, no es algo que uno pueda inspirarse. Y los elementos con los cuales uno se motiva son otras películas, otras obras literarias, cuadros, fotografías, todo aquello que forma parte del universo de la cultura. Perfecto, fue clarísima la respuesta. ¿Algún actor o actriz no quería hacer algo, se negó a hacer algo que vos le habías propuesto por alguna razón, como dijo, no, yo esto no lo hago? Bueno, esas son cosas que pueden suceder en una película, son cosas que pueden suceder. Generalmente lo primero que uno hace con un actor es hacer una lectura del texto y analizarlo juntos, y tratar de entender por qué cada uno de esos personajes hace lo que hace, tratar de construir la historia de ese personaje, de dónde viene, qué le pasó en su vida previamente. Entonces, todas esas decisiones que generalmente yo tomo en conjunto con los actores, porque me gusta mucho escucharlos y porque me gusta mucho que hagan propias esos diálogos, esos elementos que constituyen al personaje. Entonces, no me ha sucedido de que un actor no quiera hacer algo o una actriz no quiera hacer algo, pero sí cuando pudo haber pasado, eso generalmente nos empujó en una dirección que siempre tuvo un proceso de reflexión mayor y un acuerdo mayor. Me gusta hacer las cosas de acuerdo con las personas con las que las hago, y entonces si ese acuerdo se construye en un proceso previo, digamos, ¿no? Pero puede suceder, y es muy respetable, digamos. O sea, me parece que habla bien de una actriz o de un actor que diga, mira, esto no me gusta por tal cosa y tal cosa, y bueno, eso es parte de la construcción de la película. Sí, con los límites, eso se vincula con otra pregunta que habían hecho en relación a si hay algún límite que vos tengas, que vos no harías, que decís como yo, por ejemplo, a los humoristas se les pregunta si hay algo con lo que no hacen humor. Me parece que tiene que ver con eso la pregunta. ¿Hay algo con lo que vos no... algún tipo de película que no harías o algo con lo que no te guste? Bueno, por supuesto, todos tenemos límites vinculados a la construcción de nuestra ética y de nuestra moral, y obviamente así debe ser. Hay algunos elementos que a mí me alejan y que no haría nunca, y que tal vez me limitan. Por ejemplo, muerte de niños. Eso es una cosa que yo no tolero ver en las películas. Claro. Y no lo tolero, no lo puedo tolerar y jamás lo haría. Y después me llevo a mí mismo a todos lados, con mis miedos, mis limitaciones, mis fobias, y no puedo evitarlas. Así que, bueno, o sea, la violencia, que en Avallay hay mucha, es algo que me resulta difícil, y por lo cual
tomo muchos recaudos, insisto mucho y soy muy cuidadoso en la coreografía de violencia, en el uso de las armas. Parezco una Idi Yemame cuidando a sus hijos, y estoy exagerado con eso, pero a la vez me gusta que una escena tenga la verdad necesaria. En el caso de Abashai, como se trata de una reflexión sobre la violencia, no se podía ser timoratos en cuanto a la presentación de la violencia. La violencia debía dolerle al espectador, porque de ese modo podía reflexionar con mayor profundidad sobre lo que sucedía. Me pasa a menudo de ver una película americana. Claro, tenía una intencionalidad. Claro, uno termina de ver una película a veces y hace la cuenta y hubo 450 personas que murieron, pero ninguna te dolió, porque no eran humanos con los que llegaste a empatizar. En cambio, en Abashai, tuviste tiempo de empatizar con un padre que canta con su hijo, que lo hace dormir en su regazo, que lo lleva en un viaje, a una aventura, que es capaz de arriesgarse a morir con tal de protegerlo. Y entonces, cuando a ese padre lo degüellan, te duele mucho. Claro. Esta era la intención, que el espectador lo sintiera. A ver si llego a tiempo de hacer unas últimas dos. ¿Con quién te gustaría trabajar que te dan ganas que todavía no lo hayas hecho? Con una larga lista de actrices y de actores geniales que hay en la Argentina, enorme. Me gustaría mucho con muchos de los que no tuve la suerte de trabajar, pero también debo decir que tuve la suerte de trabajar con muchos grosos. Y que eso gracias a mis trabajos en televisión, pude trabajar con grandes actrices y con grandes actores, de los que aprendí mucho y con los que disfruté mucho. Pero bueno, hay una larga lista con los que todavía me gustaría trabajar, y eso también tiene implícito que hay una larga lista de películas que me gustaría hacer todavía. Podés aprovechar ahora, por ahí te está mirando y tirarte un lance a ver si aceptan. Quien esté mirando, considérese nombrado. Perfecto. Acá el público, si quiere, puede levantar la manito y decir, yo estoy para la próxima peli. Aprovechen. Y la última pregunta es, ¿desde cuándo sabés desde cuándo como tenés claro o tuviste claro que querías ser director? Bueno, desde niño me gustaba mucho la fotografía. Tengo fotos de los 11 años, 10 años con una camarita de fotos sacando fotos, y me gustaba pensar en historias desde niño, pero también me gustaban otras cosas. Así que me dediqué a otras cosas, estudié educación física, fui profesor de educación física, fui entrenador de vóley, fui jugador de vóley. Y después, bueno, tomé una decisión así de esas que uno toma fuertes, que después de haber estudiado un año cine en Argentina, y ya cuando me bancaba a mí mismo, porque tenía trabajo como profe y como entrenador, y vivía solo a los 20 años, a los 23 años fui a estudiar cine a Italia, que además era en una época donde uno se iba muy lejos, porque en la casa de mis padres no había ni siquiera teléfono, entonces yo tenía que mandar una carta para avisar que a tal día, a tal hora iba a llamar a la casa del vecino para saludarlos y que nos escucháramos la voz. Entonces esa fue una decisión fuerte en mi vida. Corté con toda mi vida anterior, y me fui a la aventura de algo nuevo, y eso me marcó mucho, y además fui a un país con una importantísima tradición cinematográfica, y en el principio de los años 80 los grandes directores del cine italiano todavía estaban vivos y haciendo películas, así que eso me marcó mucho, y en ese proceso fui adquiriendo la convicción, pero tardé mucho en, cuando llegaba a un hotel, poner en el registro director de cine.
Tardé mucho. Creo que recién después que hice mi primer película, ahí me sentí que lo era. Sí, súper interesante porque a otras personas que entrevistaron, o que muchas veces uno le pregunta, ya tienen clarísimo como de chico yo ya me iba perfilando por acá, pero vos como que zigzagueaste por lugares también que nada que ver, tuviste otras tradiciones. Así que Totalmente. también eso seguro te nutre en tu profesión ahora. Y Bueno, ya te te agrego, devuelvo. Sí, muy decime. brevemente que yo creo que todos tenemos muchas facetas y lamentablemente la sociedad te empuja a tomar una decisión sobre una. Si vas a ser médico, sos médico, ya está. Y creo que en ese sentido Claro. siempre cuando me preguntan al respecto, cuando alguien sale del secundario, ¿qué hago? Andate a viajar, tomate un tiempo, pensá, ¿quién puede saber a los 17 años qué quiere hacer de su vida, ¿no? Eso se va construyendo un poquito en el tiempo también, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, te devuelvo a tu entrevistadora oficial y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a los que hicieron preguntas por haberse animado a hacerlas y fueron todas muy interesantes. Bueno, a ver, tengo tantas cosas por preguntarte y no queda tan poco tiempo que me quiero morir. A ver, me interesó mucho esto de tu posición ética, ¿no? Me parece que hay una ética importante a defender en el trabajo que uno hace en el arte, que es fundamental. Tu cine es un cine de compromiso sin lugar a dudas, más allá de que aparentemente por estar surfeando en espacios exóticos como ¿no? de haber rozado siempre lo fantástico y demás, no lo sé de modo tan evidente, pero sí te siento un director con compromiso. ¿Cómo te definís desde ese espacio? Y pensá que este lugar está pensado para aquella gente que no tuvo en su vida oportunidad de entrar en una sala de cine. De alguna manera nosotros tenemos la intención de que esto baje, de que esto llegue, de que la gente conozca algo de un cine no solamente diferente, sino de un cine en acceso que sea factible, que conozcan a directores como vos, que sos una maravilla, que te escuchen hablar, todo lo que tenés para dar, y que te conozcan también detrás de la cámara. ¿Y qué les dejarías a todos ellos, ¿no? ¿Qué les dirías sobre cómo pensás que tu quehacer en el arte y tu compromiso con ello, y para con todos nosotros que somos los que disfrutamos del rebote que nos das cuando nos devolvés tu trabajo, cómo querés que lo vivamos, qué nos querés contar, qué vas a hacer en adelante? Y acá estoy para escucharte siempre y para ver tu cine siempre. Ha sido un placer inmenso poder entrevistarte y te juro me hubiera quedado horas, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que me quedan por preguntarte, pero quiero que esta parte última sea así, con bombos y platillos toda tuya, porque es un lujo escucharte. Así que Bueno, gracias muchas primero, gracias. no, por favor, a vos. Y contanos cómo es esto, el compromiso en el arte, qué nos dejás y qué querés que llegue a nosotros de acá en adelante de parte tuya. Bueno, gracias por todas las cosas lindas que me dijiste. Todo merecido, maestro, todo merecido. Muchas gracias, muchas gracias. Mirá, yo creo que, en principio yo soy muy consciente del privilegio que tengo de haber elegido algo para mi vida y haberlo llevado adelante con muchísimas dificultades, como todos tenemos dificultades para hacer las cosas, y soy muy consciente de que una gran dificultad es que en general este capitalismo salvaje que atraviesa nuestras vidas empuja a la gran mayoría de la gente a hacer cosas que no desea hacer y que está condenada a hacerla para pagar su sustento. Entonces, eso
digamos, soy muy consciente de eso, pero a pesar de eso, tengo que decir una máxima personal que yo tengo, que tiene que ver con el amor con el que uno hace las cosas, y la verdad y la entrega con la que uno hace las cosas. Y esto lo digo porque si bien yo estudié cine en Italia y me formé y trabajé como asistente de dirección en películas, cuando vine a la Argentina, lo primero que me propusieron hacer y el primer trabajo que conseguí fue dirigir una telenovela, que para mí era algo que me avergonzaba, porque lo consideraba una cosa menor. Sin embargo, lo acepté y me alegra mucho de haberlo aceptado. Y haciéndolo, en principio aprendí la importancia del oficio en las cosas que uno hace. El oficio es algo que se aplica a cualquier actividad. O sea, un zapatero necesita de oficio, un carpintero, un albañil. El oficio se adquiere haciendo las cosas en el tiempo y en la experiencia. Y eso es fundamental para cualquier oficio. Y yo considero la dirección un oficio más. Y agradezco además haber aceptado hacerlo, porque descubrí que el amor y la pasión con el que uno hace las cosas las dignifica. Y lo dignifica a uno mismo, digamos. No hay ningún otro testigo que uno mismo de las cosas que uno hace. Y entonces, en ese sentido, fui descubriendo que si bien fui haciendo cosas que no eran el ideal de lo que yo esperaba hacer, y ese ideal nunca lo encontré, siempre la pasión con la que lo hice y el amor con el que lo hice hizo que valiera la pena y dignificó eso que yo hacía. Primero que nada ante mí mismo, ¿no? O sea, sentir de que hice todo lo que estaba a mi alcance para hacerlo de la mejor manera. Y para que fuera verdad. Esa es otra de las cosas que disfruto mucho cuando veo una película, ¿no? Cuando siento que hay una verdad y no una ecuación porque el cine tiene una dificultad y una confusión muy grande, porque el cine, quienes lucran con el cine, nos quieren convencer de que es solo entretenimiento. Y sí, el cine es entretenimiento, pero además es un montón de otras cosas más. Es una huella que queda para el futuro, es la construcción de la cultura, es una puerta a culturas desconocidas, a mundos desconocidos, a intimidades desconocidas. Es la posibilidad de conocer el interior de un ser, conocer mundos y universos a los que no podríamos acceder de otro modo, con la característica de que son únicos, porque hay atrás un grupo de personas construyéndolas y no una empresa que solo quiere que la gente vea y vaya y compre más pochoclo y compre más entradas para hacer un nuevo negocio. Y eso es lo más grosso de la humanidad. Lo único que cada uno de nosotros es y todo lo que compartimos con nosotros. Entonces, por eso estoy acá, además de conocerlo a Guillermo desde hace tantísimo tiempo y de estimarlo y de valorar mucho la iniciativa que ustedes tienen de llevar cine a todos los lugares. Valoro mucho lo que hacen y por eso estoy aquí y disfruto de estar transmitiendo las cosas que pienso y los modos y las maneras en las que fui haciendo las películas que tuve la suerte de hacer, y por eso estoy esperando que abran las salas y que vuelvan las salas para poder estrenar mi nueva película que se llama Inmortal, que es una película escrita con Eva Benito y Pablo De Santis, un escritor que antes había yo nombrado. Es una película de ciencia ficción con Daniel Fanego y con Belén Blanco, que son una actriz y un actor de esos que quería yo actuar, respondiendo a la pregunta que me hizo uno del público. Y que bueno, espero que en noviembre la película se estrene en las salas y disfrutar de nuevo de ese hecho que es ver una película en una sala en comunión con otros y salir y compartir con otros
lo que esa experiencia fue. Así que bueno, aquí termino para no extenderme más, sé que estamos con el tiempo muy justo. Les agradezco a ustedes y realmente disfruté mucho de poder compartir estas cosas con ustedes. Un placer. Gracias, Toto. Fer. Perdón. No, por favor, Guille, no, gracias. Antes de despedir y agradecer, quería aclarar, estaba anunciada para la entrevista de hoy también la presencia de uno de los protagonistas de la película, que era Luis Embroski, quien nos avisó a último momento que iba a hacer lo imposible para tratar de llegar y participar de este encuentro, pero está grabando una serie y no pudo llegar. Con lo cual, Luis, quedan las puertas abiertas para otro encuentro, para una nueva entrevista, tanto de esta, para que hables tanto de esta como de otras tantas películas que hiciste. Así que gracias. Y con respecto a Fer es una delicia encontrarte siempre que nos cruzamos, charlar con vos, pero en este espacio compartido, público, con el público y los compañeros de equipo, realmente fue realmente un placer y un honor compartirte y tenerte realmente, ¿no? Me quedó una pregunta en el tintero ahí, que si tenés ganas, en medio segundo la contestás, que dijiste, la dejo para después, al principio de la charla que dijiste, ¿cómo se gestiona un equipo de producción de 70 personas? Sí, bueno, voy a tratar de ser bravo, de ser breve, más que bravo. En principio yo, a esta altura, ya hay personas con las que vengo trabajando hace mucho. El caso de Alejandro Parisou, que ha sido el editor de prácticamente todas mis pelis y mis series, las series que podía hacer, y Claudio Beiza, director de fotografía, y Sebastián González, director de sonido, y Magdalena Javelson, con quien ya hicimos 2 películas juntos, que es la productora ejecutiva. Entonces, bueno, ese conocimiento y ese cariño que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo también hace que todo sea más fácil, más amoroso, que sea una alegría trabajar. Yo, en esos otros mundos donde estuve, también aprendí muchas cosas relacionadas con conducir un grupo, y cómo construir la mística, y eso es un proceso en el tiempo. También quiero nombrar a Juan Mario Roust, director de arte, a Sandra Yurkovich, a una larga lista de gente con la que tuve la suerte de trabajar, que se transformaron en amigos en el proceso, y con los cuales siempre repito una cosa, y con los que trabajé se van a reír, que es, después de cada película quedamos unidos para siempre. Y eso es una gran verdad, porque la hicimos con ese amor, con esa pasión, con esa búsqueda, y con esa intención amorosa, y entonces, bueno, quedamos unidos, porque además queda la película y queda el rebote que genera en la gente, y siempre vuelve, y siempre nos juntamos a los 10 años del rodaje de Abayay a comer un asado con todo el equipo, y vuelve a estar entre nosotros ese amor que tuvimos cuando lo hicimos, y bueno, y es el tema del set, la pregunta que vos me haces, es un tema sobre el cual yo reflexiono mucho, porque yo creo que es importante, en el set hay gente fundamental y hay gente que no es tan fundamental. Por ejemplo, el chofer del camión que trae las luces, los eléctricos, los que preparan el almuerzo. Y creo que es importante sentir que todos somos un equipo y que cada uno tiene un rol y una función profesional, pero también energética. Muchas veces la persona que prepara la comida genera una empatía y una alegría que termina siendo fundamental para un equipo. Entonces, todos tenemos un rol energético, un rol profesional, y creo que eso merece ser valorado. Y como yo lo valoro de verdad, eso se siente.
Y entonces cada uno de los que forman parte de un equipo sienten que son importantes y sienten que su aporte es importante a la película. Y eso va construyendo también el modo y la dinámica en la que nos vamos relacionando entre todos, con respeto, con cuidado y asumiendo la responsabilidad que cada uno tiene, porque el foquista, si hace mal el foco, por más buena onda que tenga, no puede estar en ese equipo. Entonces, ese es el punto de partida. Y no es buena onda lo que circula. Lo que circula es compromiso. Compromiso con cada uno de los otros que está ahí y por sobre nuestro propio narcisismo, por sobre querer ser siempre precisos y aceptar cuando uno no lo es. Bueno, la dinámica de los vínculos entre las personas, que son dinámicas que suceden en cualquier ámbito laboral y que no siempre son valoradas y puestas en la importancia que tienen y que son claves porque todo lo que hay, por sobre todo, son personas. Gracias, Fer, gracias por compartirlo, por contarnos esta trastienda y realmente fue un momento inolvidable y muy cálido y gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, así de esta manera ha pasado una nueva jornada de Cine Club Lugano, en esta oportunidad con un invitado de lujo y una entrevistadora que le sacó todo el jugo posible a Fernando para poder disfrutarlo de punta a punta, así que esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Invitamos a que sigan comentando acá en las redes de Cine Club Lugano, @CineClubLugano, tanto en Facebook como en Instagram, como también en el canal de YouTube donde estamos transmitiendo, e invitamos a que todos y todas compartan esta entrevista una vez que esté terminada, que va a seguir colgada en nuestro canal para poder disfrutar en otra ocasión también. Buenas noches y hasta el próximo mes. Gracias.